Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Bien, ya está con nosotros nuestro invitado en este primer bloque. Nos acompaña Martín Arrau, vicepresidente del Partido Republicano, jefe de campaña de las elecciones municipales ahora, que son muy intensas. Además, ex intendente de la región de Ñuble, ex convencional constituyente. Sí. Así que un hombre con experiencia. Martín, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Martín, bienvenido. Hola Mara, José Francisco, un gran saludo más a todos los auditores, gracias por esta invitación y efectivamente días movidos, no solamente por lo electoral, en el Congreso, en muchos otros lados, así que harto tema, harto paño que cortar. Bueno, partamos con un tema que atañe principalmente a los republicanos, que es esta acusación constitucional contra la ministra del Interior, que se va a revisar mañana jueves. Ya hemos tenido noticias en el Congreso a propósito de otras acusaciones constitucionales, en particular contra los ministros de la Corte Suprema. ¿Qué esperan ustedes mañana, Martín? Porque claro, al menos hasta lo que se conoce hoy día, lo que han declarado algunos diputados, pareciera que no va a volar mañana la acusación constitucional. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí. Bueno, en primer lugar, dejar claro que nosotros no hacemos las cosas en virtud de efectivamente tener los votos y tener todo preparado antes de que las cosas se presenten. Lo importante es actuar en consecuencia y aquí lo que había que hacer es presentar las herramientas, utilizar las herramientas que tenemos a la mano precisamente para lograr cambios en mejora de la seguridad de la población, sobre todo cuando vemos que evidentemente la ministra del Interior no ha hecho un buen trabajo y hay argumentos que nos entrega en las herramientas constitucionales para presentar esta acusación en el Congreso. Esperemos que se tenga un debate y se lea efectivamente la acusación constitucional con mayor profundidad que lo que se hizo ayer en la comisión, para que efectivamente podamos tener una votación favorable. Chile no va más. Como Partido Republicano hemos presentado una cantidad de propuestas enormes. Recordemos que aquí las leyes son priorizadas por el Ejecutivo en su urgencia. Tuvimos una pésima tramitación el año pasado de la agenda de seguridad. Los indicadores son brutalmente negativos. Estaba revisando en la mañana los de la región de Ñuble, de donde yo soy, y malos. O sea, el aumento de homicidio, el aumento de la percepción de inseguridad, los resultados son espantosamente malos. Y la ministra simplemente no dio en el ancho. El Partido Republicano, antes de presentar la acusación constitucional, envió una carta al presidente solicitando el cambio del ministro del Interior. No hubo respuesta y, por tanto, evidentemente se vio obligado al Partido Republicano a presentar esta acusación constitucional. Es decir, tenemos propuestas, hemos colaborado en todo lo que se puede, votando a favor todas las normas de seguridad, pero efectivamente la gestión en términos de seguridad, que depende del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, efectivamente ha sido desastrosa. Y por tanto se presenta esta acusación que esperemos que los parlamentarios caigan en cuenta de que es necesario hacer cambios para que los chilenos puedan al menos ver una mejora en la condición de temor que hay en Chile. Así es. Martín, te quería preguntar precisamente por los argumentos más principales que tiene esta acusación constitucional, porque claro, se puede entender y las cifras son evidentes que la gestión no ha acompañado a la ministra Toá y en muchos aspectos al presidente tampoco, pero ¿cuáles son los límites o las líneas que se cruzan a una acusación constitucional que tienen los argumentos que ustedes que están presentando en ella? ¿Dónde está esa diferencia entre la mala gestión y la acusación? Bueno, aquí hay que ser muy claro y se ha criticado algo de esa acusación precisamente porque se hace un reconocimiento de que la situación de inseguridad no parte con la gestión de la ministra, sino que el deterioro en términos de inseguridad en el país viene hace muchísimos años. Este solía ser un país seguro, del cual nunca caímos en cuenta de que efectivamente hay que tomarse en serio la seguridad nacional, el control fronterizo, el combate al crimen organizado, las normas de inteligencia y seguridad. Y estamos hoy día en una situación urgente, crítica, que requiere hacerse cargo de ella, ¿ya? Este gobierno claramente no cree mucho en la seguridad y la gestión de la ministra efectivamente en el incumplimiento que ha tenido de su tarea, que es la que se le encomienda constitucionalmente de hacerse cargo precisamente de la seguridad, queda en evidencia simplemente al revisar las cifras de su gestión. Y por eso es que nosotros hemos presionado precisamente para que haya un cambio, que cambie el liderazgo del Ministerio del Interior, y eso no ha ocurrido. Y por tanto, ahí está la presentación que hacen los parlamentarios y que hoy día están en debate del Congreso, que esperemos que los argumentos jurídicos están en ella, pero todos sabemos que la votación de este tipo de cosas es más bien política. De hecho, como quedó en evidencia en la votación hoy día de la acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema. Y ahí, pasando a otro tema, Martín,
¿qué se está jugando en particular para el Partido Republicano en las elecciones del próximo 26-27 de octubre? Porque claro, algunos ven, y esto es imposible no hacer el análisis, ¿verdad?, de cara a la próxima elección que se viene, porque esto es como un continuo, que en base a lo que hoy día dicen las encuestas, que la marca del Partido Republicano es una de las más valoradas, al menos de los partidos políticos en Chile, podrían tener un tan buen resultado que empieza a revertir un poco las encuestas desde el punto de vista presidencial. ¿Te parece que un resultado en esa línea va a modificar el escenario? Porque además, al menos hasta lo que hoy día conocemos, siempre las elecciones municipales tienen algo de predictor respecto a cómo va a ser el resultado de la elección presidencial y parlamentaria del año siguiente. Sí, yo creo que en Chile tenemos una ansiedad o una hormona electorales que actúan demasiado anticipadamente. O sea, estamos hace un año y tanto hablando de la elección presidencial que viene en un año más, que es una cosa absurda, desde ridícula. el 12 de marzo del 2022. Sí, estamos hablando de... Claro, es una locura. Efectivamente, es innegable que el 28 de este mes, entonces quedan 17 días si no sumo mal, digo, ya estamos tan perdidos en esto, tanta pega, pero no queda nada para que el tablero político de Chile se reordene. O sea, efectivamente, esa noche va a haber una medición de fuerza real en términos de votación, de cantidad de cargos, que el tablero político va a cambiar, ¿ya? No es que nos quite el sueño, nosotros no estamos acá para mejorar en una encuesta, no estamos acá tomando decisiones en base a una posición mejor o peor, nosotros estamos acá para precisamente ser consistentes con ciertos principios, ciertas ideas que creemos que son los que le hace bien a Chile. Es una de las claves que yo creo que del éxito que ha tenido el Partido Republicano y hoy día ser la marca más preferida por los chilenos, en decirlo desde el punto de vista de marketing. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que los republicanos siempre han estado con ciertas propuestas en términos de seguridad, de generación de empleo, y hoy día se dan cuenta que eso es lo que Chile necesita. Acuérdense cuando José Antonio Kast dice hace algunos años que era buena idea hacer una zanja. Hoy día claramente se necesita eso y mil cosas más, digamos, pero hoy día los parlamentarios están proponiendo lo mismo, digamos. Sí. No quiero decir que seamos unos adelantados a los tiempos, sino que simplemente hemos dicho que la seguridad nacional, que hacerse cargo de la seguridad pública, del crimen organizado, era urgente hace años y hoy día es urgente, y eso hace que efectivamente la ciudadanía nos prefiera. Entonces, ¿qué está en juego acá? Más que le vaya bien a un partido en particular, que efectivamente confiamos que el Partido Republicano le va a ir bien en un par de semanas más. Lo que está en juego acá es dar el primer paso a esa recuperación nacional, de retomar efectivamente el control de nuestras vidas, el control efectivamente de poder salir en la noche sin miedo, de poder llegar a fin de mes, de poder llegar vivo a fin de mes. Eso es lo que tenemos que retomar en Chile, y la propuesta del Partido Republicano, siendo responsable con las acotadas atribuciones de los concejales, consejeros regionales, alcaldes y gobernadores, es aportar en lo que ellos puedan, especialmente en materia de seguridad, de dar facilidades o espacios o tranquilidad para poder invertir y generar empleo, que es lo que Chile necesita hoy día. Eso está en juego. Si como consecuencia de eso a Republicano le va bien, y en este caso José Antonio Kast repunta en la encuesta, bienvenido sea. Lo que a nosotros nos importa es que a Chile le vaya bien, y en eso estamos trabajando de manera muy, muy transparente con los casi 1.800 candidatos que llevamos de Arica a Magallanes. Bueno, estamos conversando con Martín Arrau, vicepresidente del Partido Republicano. Martín, ¿cuáles son las expectativas que tienen en cuanto a estas elecciones? Pensando no solo como partido, sino que también entendiendo que tienen su sello particular, pero también junto a otros grupos de la oposición han habido intercambios de puestos, se han cedido ciertos espacios con el objetivo de ganarlos. ¿Cuáles, dentro de ese acuerdo y también la identidad propia del Partido Republicano, cuáles son las grandes apuestas? Sí, gracias, Mara, por la pregunta, porque efectivamente aquí yo sé que la prensa tiene que vender y siempre se fijan en las diferencias, que las hay, diferencias políticas, ideológicas y de postura importantes entre los partidos, pero también han habido espacios de coordinación, y efectivamente en ciertas regiones se han logrado, en ciertas comunas emblemáticas se han logrado. De hecho, vamos con candidato único de oposición, por decirlo así, en muchas de las comunas importantes de Chile, no en todas. Me hubiera gustado que en Concepción también hubiera un candidato único de oposición, no se logró. Pero no nos perdemos. O sea, por ejemplo, yo voto acá en Chillán, en Ñuble. Por supuesto que el candidato republicano es Jorge Luis Sánchez, lo vamos a apoyar, pero en Chillán no tenemos candidato alcalde. Y por supuesto que apoyo a Sergio Salazar, exalcalde, que es candidato de Chile Vamos. No nos vamos a perder en eso.
efectivamente aquí queremos derrotar a esa izquierda octubrista, a esos candidatos que hicieron campaña por el apruebo, por la plurinación, que efectivamente demostraron dónde querían conducir a Chile. Ese es nuestro sentido común, nuestro sentido efectivamente de poner a Chile por delante. Por supuesto que donde tenemos candidatos republicanos felices de que les vaya bien, por ahí ayer Pepe Out daba unas predicciones que algo coinciden con las nuestras. Efectivamente, el republicano debería ser uno de los partidos, sino el partido más votado, deberíamos tener un crecimiento, por supuesto, que monstruoso, porque el Partido Republicano es un partido bastante nuevo. Entonces debería ser una noche que nos deja bastante contentos. Esperemos que así sea, pero con una responsabilidad enorme también. Y ahí en ese sentido, Martín, evidentemente estas elecciones van a estar en un ambiente distinto al que se dieron las últimas elecciones municipales, que era en medio de, sí, después de la pandemia, en medio con la discusión constitucional. De hecho, bueno, a ti te tocó participar en esas elecciones, y eso, a mi juicio, puede hacer que altere o arroje resultados que podría magnificar ciertas cuestiones, como por ejemplo la derrota, a mi juicio, que va a tener el gobierno, porque yo creo que es imposible que no disminuya en cantidad de alcaldes y concejales por las circunstancias, y también el aumento de la oposición, que claro, es una muy mala base de comparación cómo se enfrentó, cómo se produjo la elección municipal en el año 2020, ¿verdad? ¿Cómo lo ves tú? Porque claro, a veces es difícil, porque van a llegar los analistas, y yo sé cómo funciona esto, van a llegar los analistas, van a decir, mira, ¿quién ganó en las capitales regionales? ¿Quién ganó en las comunas con más habitantes? ¿Quién ganó, como por ejemplo el análisis de Pepe Out, que es las comunas con más de 50.000 habitantes? Y así un sinfín de cosas, pero la base de comparación es como un paréntesis en la historia electoral de Chile. No, sin duda que la base de comparación es muy favorable para la oposición, porque fue un resultado desastroso esa elección que fue junto con los consejeros con los constituyentes, donde a mí me tocó participar. Pero además hemos visto que otros actores políticos se han equivocado en el análisis, porque en esta elección con voto obligatorio, probablemente la mayor cantidad de votantes nunca ha votado por un alcalde o un concejal o un consejero regional. Bueno, además, entonces, claro, efectivamente, sí, es una elección totalmente diferente. Entonces, las encuestas que predicen esto, los análisis que se hacen, las bases de comparación son muy diferentes. Además, esta votación de 2 días ha implicado que Cervera haga un revoltijo de mesas, que nuevamente va a complicar todo esto análisis cuando se usan las mesas para analizar. Y por tanto, hoy día esta votación de voto obligatorio, en una situación de crisis del país, con una base de comparación diferente, como tú decías, yo creo que va a tener varias sorpresas, va a beneficiar a las personas que opten por un mensaje de sentido común, por un mensaje que, si bien reconozca que hay problema en Chile, llame a la unidad a salir para adelante jugando para recuperar ciertas cosas, para volver a tener tranquilidad. Y es efectivamente la apuesta del Partido Republicano, que yo creo que nos va a tener esa noche con varias buenas noticias. Para mi gusto, la mejor comparación efectivamente va a ser los votos obtenidos, por ejemplo, en concejales. Es una base de comparación bastante justa, porque hay en todas las comunas, o de gobernadores regionales, que también la mayoría de las coaliciones tienen en todas las regiones. Por ahí va a ir midiendo efectivamente la fuerza política. Claro. Martín, te quería preguntar, quería seguir un poco en esta línea de la coordinación de las oposiciones, porque muchas veces la ciudadanía un poco se confunde con esta segunda vuelta de gobernadores. Entender que tenemos el 26 y el 27 la votación de gobernadores, alcaldes, core y concejales, pero hay una segunda vuelta, lo que implica que muchas veces dentro de la oposición, también Partido Republicano, Chile Vamos, se encuentran 2 candidatos que no necesariamente se están enfrentando, están planteando posturas distintas, que después en una segunda vuelta hay que ver cuál de los 2 llega a pasar, como puede ser el caso de la gobernación de la región metropolitana, donde tenemos candidato de Chile Vamos y tenemos candidato republicano. ¿Cómo quería un poco desde tu perspectiva que le explicaras a la ciudadanía lo que esto implica y si esto es una suma de fuerza o es una campaña unos contra otros durante la primera vuelta? Sí, efectivamente, lo que me ha tocado ver después de haber recorrido Chile un par de veces en esta campaña es que en el caso de los gobernadores, si bien
hay competencia electoral por una audiencia, un público que compite en cierto espacio, se ha llevado de buena manera. En términos generales no he visto una competencia destructiva, lo cual es muy positivo. ¿Por qué? Por lo que tú preguntas. Si ninguno de los candidatos obtiene el 40%, hay segunda vuelta. En la mayoría de las regiones nosotros estimamos que esas segundas vueltas, porque hay un par de regiones que lo más probable es que no haya segunda vuelta, pero en la mayoría de las regiones que sí las haya, va a ser efectivamente alguien de oposición y alguien del oficialismo. Y ahí lo que debería pasar, y por parte nuestra por supuesto que va a pasar, es unirse en el candidato de oposición. No hay que perderse en eso porque nuevamente está Chile primero y los republicanos se cuadrarán con quien represente precisamente la oposición a este gobierno que ha sido desastroso y que representa precisamente esa izquierda refundacional que hay que derrotar. Sí hay un par de regiones que hay probabilidades de que pasen a segunda vuelta 2 candidatos de oposición. Y ahí sin duda que tendremos que actuar con toda la cordialidad política posible, con toda la madurez, bajando esas hormonas electorales para que sea lo más amable posible, por decirlo de alguna manera, porque eso puede ser un poco más complejo, ¿no? Pero en la mayoría de los casos la segunda vuelta va a ser oposición oficialismo. Claro, porque, un paréntesis, pero la oposición hoy día tiene todas las que ganar en la campaña de gobernadores, porque actualmente hay un solo gobernador de la oposición, que es la Araucanía actualmente, todo el resto son del oficialismo, lo cual es una campaña que debería ser todo para ganar, para crecer al menos. Para crecer. No, eso es lo que decía José Francisco, y la base de comparación claro, o sea, pero claro, la de gobernadores es realmente particular, porque es uno, y efectivamente lo que dicen las cifras, las que manejamos nosotros y las encuestas, es que la oposición está bastante fortalecida y por eso en algunas regiones vamos a tener 2 candidatos de oposición en segunda vuelta probablemente. En la mayoría no, pero en un par de casos puede que sea eso. Oye, perdón, y un paréntesis, Martín, pero tú que fuiste intendente, a propósito, estábamos conversando de las elecciones de los gobernadores, pero esta nueva institucionalidad de los gobernadores, ¿está convencido? ¿Cómo la ves tú? Porque claro, ahí uno ve cosas. A ti te tocó estar donde las papas queman en el cargo mismo, pero hoy día vemos duplicidad de funciones, más que duplicidad de funciones, como comentarios cruzados entre uno y otro, entre los delegados presidenciales, los gobernadores. Vemos que han vacíos legales en la reforma constitucional, que no se pueden acusar constitucionalmente a los gobernadores, pero después se dice que sí. Entonces, ¿qué te parece esa reforma? No, yo era contrario, efectivamente, para resumírtelo muy bien, a la creación de los gobernadores regionales. Efectivamente, a mí no me gusta, existen leyes que cumplirle y por tanto participamos en esos espacios. No es la posición oficial del Partido Republicano porque no tenemos posición en cuanto a esas potenciales reformas que se pudieran hacer. A mí, en términos particulares, no me gusta la creación de espacios efectivamente donde hay duplicidad y espacios difusos de poder. Hoy día lo que le pasa a la ciudadanía es que si hay que arreglar una calle en una ciudad, no sabe si preguntarle al alcalde, pedirle plata al gobernador regional, preguntarle al serbio si es que tiene que intervenir. O sea, al menos hay 3 entes que se echan la culpa entre unos y otros y la calle no se arregla. Yo creo que efectivamente hay que simplificar el aparato estatal y burocrático y donde la decisión se tome y la responsabilidad y el presupuesto esté alocado en el espacio de decisión más bajo posible. Lo que puede hacer el municipio lo hace el municipio, pero de manera exclusiva. De ahí, efectivamente, el gobierno regional sí es que existe en lo regional, pero no se mete el gobierno central, y el gobierno central se reserva las cosas importantes, seguridad, defensa, justicia en el caso del Estado. Pero eso está muy lejos de pasar. Lo que pasa en Chile es que si algo no funciona, se crea otro aparato que se superpone al anterior, y ahí se echan las culpas, y en fin, es donde estamos hoy día. Por eso yo creo que efectivamente hay que entrar a mirar ese tema, pero tenemos tantas cosas antes de entrar en reformas de esa naturaleza en este país que abrir eso... Yo creo que hay que abrir otras cosas como el sistema político, sistema procesal penal y otras cosas antes que son más urgentes. Bien, pues interesante conversación con Martín Arrau, vicepresidente del Partido Republicano, a quien le agradecemos por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias, Martín. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Igualmente. Nosotros nos vamos a una breve pausa, Mara Seguini, y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora.